Nos enseñó el general. Muy buenos días a todos. Estamos acá en nuestro primer programa especial de Argentina Ahora Nunca. Un proyecto que nace de la necesidad y la urgencia patriótica, ¿no? Creo que no sé cuántas oportunidades, como habla Bullo, ¿no? Estas ventanas que se abren en la historia tenemos para poder retomar el cauce de un destino glorioso al que está llamado la Argentina. Y de ese destino glorioso que está llamado es el que nosotros damos en sintonía de nombrar con una larga tradición un proyecto de nación, un modelo de proyecto de nación que se acomoda y se ajusta a la naturaleza de lo que está, como veníamos diciendo, llamado a ser la Argentina, de lo que se acomoda a la estructura geopolítica, de los recursos, del pueblo, del nivel y la grandeza que tenemos, siempre invisibilizada, siempre boicoteada, pero que tenemos que tomar conciencia, tratar de traer sobre la mesa del debate, sobre el tablero de la historia, para que tomando conciencia de ello y tomando en perspectiva y valorando la realidad actual y la realidad de lo que somos capaces, podamos por fin, y tratando de no desperdiciar ya las energías y no desperdiciar las oportunidades, que no sabemos si quedan otras, ya Perón advertía, ¿no? En ese libro al que estamos parafraseando, de Latinoamérica Ahora Nunca, luego llamado La Hora de los Pueblos, la necesidad de un cambio de rumbo y de una toma de conciencia que si no se daba de manera propicia, quizás sería la última, para poder liberarnos y tomar las riendas de nuestro destino. Esto es lo que queremos compartir y hablar esta noche y un poco que nos siga como lineamiento básico de esta exigencia de hacer estos programas y de interpelarnos, difundir, hacer lo que podemos, aportar, ayudar y crecer en comunidad para todos aquellos patriotas que están esperando el llamado y la hora de los pueblos. Sí, más que nada creo que es un momento de tener una autoconciencia, ¿no? Saber qué es lo que se sabe y para qué se sabe, qué es lo que se hizo y qué es lo que se puede llegar a hacer con eso que se hizo, cómo maximizar las herramientas que nos da nuestra patria, nuestro suelo y la población argentina, para cuáles son las hazañas que ha hecho ya, que ya ha realizado, como perspectiva de un futuro de que se pueden hacer cosas grandes. Estamos para cosas grandes. Claro, porque si no queda como en una especie de decir utópico, ¿no? Claro. Pero uno cuando rasca la historia, esto es algo que hablamos, bueno, siempre que nos encontramos con Ale, que es el gran historiador de la mesa, bueno. acá es el historiador, si querés te sacamos grande, chicos, pero es el historiador de la mesa. Así vamos presentando a los miembros. Ale, el historiador de la mesa. Uno va hacia atrás, a ese pasado que es madre de experiencias, y uno encuentra que Argentina tuvo con qué, o tiene con qué, y ha hecho grandes esfuerzos y proezas en pequeños lapsos de tiempo, y cuando las fuerzas y las voluntades se alinean, somos capaces de ser una gran nación, ¿no? Pero eso es lo que decís, hay que tomar conciencia, porque si no, es imposible deslumbrar las posibilidades. Hay un momento en que uno se enfrenta al destino y quizás estos años sean uno de ellos, ¿no? O sea, donde uno ya no puede mirar a un costado porque se siente que se está perdiendo una identidad. En un momento se va a perder esa mística que en algún momento supimos conseguir. Eso es lo que dice nuestro himno, ¿no? Uh-huh. Retomar esa senda que con tumbos y idas y vueltas
tuvo momentos de gloria. Y casualmente, viendo la línea histórica de nuestro país, uno puede llegar a darse cuenta que el país ha tenido momentos buenos cuando se tomaron ciertas decisiones y no otras. Entonces, ¿cuáles fueron esas decisiones que se tomaron distintas a las que se tomaron cuando nos fue mal o quedamos supeditados a los intereses mundiales? Bueno, tenemos la idea del programa es... Vamos, por eso, ordenando esto, primero vamos a decir por qué ahora es el tiempo oportuno o por qué ahora ya es el ultimátum del tiempo, Sí. ¿no? Y en esto vamos a ceder la palabra a Leandro, que es acá nuestro co-keeper. Ahí está. El hombre del pueblo. El hombre del pueblo. Pero es el gran armador. Yo le digo que es el jefe de gabinete. El hombre de la fama. El tipo que vos tenés un proyecto, se lo das y él hace. Exacto. Y hace magia. Así que bueno. Bueno, buenas noches y tal cual, es el ultimátum de los tiempos. Estamos viendo que estamos en tiempos cada vez más complejos, culturalmente estamos siendo avasallados y teniendo estos últimos embates que parecen casi imposibles de rebatir. Entonces, esto que ustedes traen, la toma de conciencia, el retomar un camino que ya hemos sabido andar. Y es importante repasar la historia y repasar los hechos que han construido esta forma de ser del criollo, del argentino, de esta tierra que supo y sabrá siempre dar buenos frutos de la mano del hombre. Y como hombres, nosotros, bueno, hoy vamos a hablar en principio de lo que es el proyecto nacional. El proyecto nacional tiene cierta historia y hay una trascendencia. Nosotros podríamos hablar de los últimos tiempos, pero bueno, el hombre que sabe de historia, acá Alejandro, tiene una forma de contarlo y de mostrarlo que es realmente reveladora y creo que nos podría compartir esa imagen, ese camino, brevemente, si podés, como para que se pueda entender qué es un proyecto nacional y qué incumbencia tiene en una nación que se proclama libre de la dependencia del imperialismo, básicamente. Perdón, antes de pasar la palabra al historiador, que va a ser el que tiene que tener la posta acá. Después de la parte de editar, vas a sacar el buzo o te pones acá. Iba la pregunta esta, digo, del tiempo oportuno, pero hablando de la coyuntura actual, ¿no? Yo tengo una tesis, una intuición, ¿no? Pero si uno analiza un poco si acá el historiador tiene que darme el chequeo médico. La Argentina siempre ha podido superar y crecer y ha tenido como una especie de movimiento antagónico, dialéctico, por decirlo así, en donde ha podido afianzar el proyecto nacional del que vamos a hablar, o sea, entender su destino, luego de los grandes fracasos y decadencias al punto de someter al pueblo, incluso a denigrarlo, en una estrecha relación con eso que vamos a llamar dominación o coloniaje, dominación extranjera, coloniaje, y que se expresa siempre en la figura ideológica de lo que podemos llamar librecambismo o el liberalismo. Entonces, ¿por qué digo la coyuntura actual? Bueno, por el gobierno de turno que tenemos, si que podemos llamarlo gobierno, o el vasallaje de turno que estamos contemplando. Entonces digo, así como Irigoyen viene a romper una secuencia histórica, en lo que después ya entra Alejandro, digo, ese Irigoyen que viene a romper una secuencia histórica y vuelve a poner sobre la mesa la posibilidad de una independencia o una toma de conciencia independentista de una producción y una economía nacional, abriéndose a esa unidireccionalidad de ser un país colonial de productos agroexportadores o simplemente de productos básicos Sí, de materias primas, o podría ser ahora que se hable tanto del litio, ¿no? La década infame, luego de la década infame también aparece Perón,
Y bueno, ahora estamos viviendo ya bastante retargado, porque creo que esto en el fondo es la última asfixia, después de un largo proceso que vino de las dictaduras, del menemismo y de otros derroteros que no ha sabido encauzarse este proyecto. Creo que ya no queda más oxígeno, digo, ¿no? Para respirar, y que es posible que esto sea, por eso digo, ese periodo de ventana, además por coyunturas internacionales, donde se están peleando los nuevos líderes que van a direccionar la economía internacional, el mundial, digamos, ¿no? Esta fuerza, este empuje entre China, Estados Unidos, Rusia, y las nuevas potencias van apareciendo, como la India. Todo eso abre una ventana a que la mirada de estos imperialismos esté distraída entre sí, ¿no? Entre ver cómo se juegan las cartas y quizás dejen un poco de espacio de juego a la Argentina, cosa que en otros momentos no se dio. En esos momentos de juego de la Argentina, lo que tenemos que hacer en esta toma de conciencia es canalizar esta fuerza que nos va a dejar el fracaso rotundo e inminente que se nota del proyecto liberal, tantas veces fracasado, pero para canalizarlo hacia el proyecto. Si esta energía no se canaliza hacia el proyecto nacional, esta energía se desperdicia, y yo creo, no quiero caer en un fatalismo, pero creo que es una de las últimas ventanas posibles, porque el nivel de destrucción al que hemos llegado es muy grande. Más si uno compara con esa Argentina de los años 50, ¿no? Entonces vos decís, ¿cómo recuperamos? Bueno, quizás estamos a tiempo todavía, pero yo no sé qué esperará dentro de unos años, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es esto del proyecto? ¿Qué es esto de la historia, ¿no? La época actual, en mi opinión, semeja a los últimos 20 o 30 años del siglo XIX, cuando la revolución industrial ya entraba en la última etapa más voraz, donde la máquina de vapor, la locomotora, el frigorífico, los barcos, habían hecho un mundo más pequeño, y había dos competidores claros. Uno era Estados Unidos, con toda su potencialidad, pero no con la capacidad técnica que tenía Inglaterra, y a su vez estaba Inglaterra, que no tenía la potencialidad de Estados Unidos, pero tenía la capacidad técnica. Para decirlo brutalmente, Inglaterra estaba 10 años más adelantada a Estados Unidos, pero Estados Unidos tenía toda la potencialidad como para alcanzar a Inglaterra. Esa ventana de tiempo que hubo en el fin del siglo XIX, nuestro país no la supo aprovechar, o se entregó a la División Internacional del Trabajo, aportando a ese momento de la historia como un país agroexportador de materias primas. Hay un presidente que fue clave después de Roca, que fue Juárez Celman, creo que se llamaba Juárez Celman, que es el que empieza a fomentar el tema de los ferrocarriles. Y si ustedes ven el tendido férreo de nuestro país, está todo centralizado en Buenos Aires, como si fuese una gran tela de araña que termina en el puerto de Buenos Aires, que claramente no hubo un desarrollo industrial. No permitió una integración de la nación. Se extendió la pampa fértil, digamos, para alimentar a las ciudades industriales europeas. Como hace 20 años se extendió la soja para alimentar. Claro. Bueno, creo que ahora, con este tema, estos tres grandes, Rusia está industrialmente está atrás de Estados Unidos, pero tiene la energía. Estados Unidos tiene la energía y tiene la tecnología, y China tiene la tecnología barata. Están esas tres disputas, y una de esas víctimas de este mundo que me parece que estamos viendo es Europa. Europa, la gran víctima, ¿no? La gran víctima va a ser Europa. Y en ese juego nosotros podemos jugar, porque tenemos todas las capacidades para desarrollarnos. ¿Por qué? Porque tenemos las materias primas y tenemos la materia gris, pero tenemos un gobierno de ocupación. Cumplimos con las mismas condiciones, dicho así, que esto es algo que ya lo han visto, no es un invento, ¿no? Digamos, lo vio desde Sarmiento hasta Perón, ¿no? Las mismas condiciones, tanto políticas como geográficas, que Estados Unidos. ¿Qué nos falta a nosotros? Bueno, tener un proyecto. Porque Estados Unidos siempre tuvo un lineamiento, bueno, después de haberse constituido un poco como nación, ha tendido un lineamiento unilateral de políticas de Estado. Bueno, por eso ha jugado a la democracia bipartidaria, que es una democracia de telón. No, exacto. Pero nosotros, con el esquema de la democracia amplia,
Y también del juego de la democracia libre que estaba titireteada, ¿no? También hemos tenido entonces nuestros pormenores, porque las embajadas han hecho sus juegos desde acá. Entonces, bueno, ¿cómo recuperamos? ¿Qué es lo que tenemos que concebir? Y a eso no me refería con la autoconciencia. Porque para enfrentar un problema, primero tenés que saber cuál es el problema. Exacto. Hay una frase de un profesor mío, si alguna vez llega a ver este programa, le mando un saludo, Ángel Fareta, que decía: el enemigo te ve primero. El enemigo sabe mucho mejor que nosotros cuáles son nuestras cualidades. ¿Entendés? Y es por eso que nosotros tenemos que tomar conciencia de que en este momento, desde hace 50 años, nuestro país es una semicolonia. No manejamos nuestros puertos, no manejamos los aeropuertos, no tenemos flota mercante, tenemos 1 millón de kilómetros cuadrados de mar habitados, no manejados por nosotros, de mínima. Pesca ilegítima. De mínima. Yo no digo que sea inglés, pero de mínima no lo manejamos nosotros. Tenemos una cordillera que no sabemos ni qué es lo que se llevan, porque exportan por declaración jurada. Tenemos campos en la Patagonia que no sabemos ni qué son los dueños. O sea, hay que tomar una conciencia. Una vez que tomemos una conciencia, bueno, vamos a poder a ver qué es lo que se puede hacer. Pero primero tomemos una conciencia del problema que tenemos que enfrentar. Incluso desde este ámbito de la soberanía, o esta parte de la soberanía que mencionas, demográficamente estamos expuestos también. Somos una nación que está despoblada. Exacto. Entonces, hace muy poco escuchamos algunas declaraciones, casi parecería una burla de un jefe de asesores que está diciendo que el problema en Argentina es porque está lleno de argentinos. Bueno, parece un chiste, no lo es, pero es una realidad. Los pocos argentinos que somos, igual hacemos fuerza, y eso se nota. Pero el enemigo ya nos vio, como dice Alejandro, ya nos vio, y creo que somos presa de disputa del imperialismo. Tenemos varios postores que quieren o están asediando a la Argentina. Entonces, primero es conocer al enemigo, identificarlo, y segundo, bueno, tener un proyecto, porque sin proyecto, como menciona Jonathan, no hay una solución posible. Entonces tenemos que estar preparados, y para estar preparados hay que conocer. ¿Pero por qué no tenemos solución posible? Porque hay dispersión de energías. O sea, un proyecto es lo que hace que todos unifiquemos energías, voluntades, en una dirección única. Podemos después tener nuestras pequeñas diversificaciones, pero mínimamente saber hacia dónde encaminamos la masa de energía del pueblo y la masa de energía de los recursos, que son siempre finitos y limitados. Eso lo sabemos. Y eso podemos compartir con ese discurso liberal. El problema del discurso liberal es que con eso lo que quiere hacer es recortar. Es que para eso existe la política. Claro. Para redistribuir los recursos. Los recursos son limitados, entonces hay que limitar a quienes se los dan. No estamos hablando de eso. Hay que usarlos bien y hay que potenciar. ¿Te acordás hace unos años, Rosencraft, el juez de la Cámara de Justicia, ¿cómo se llama? El miembro de la ¿cómo se llaman los jueces? ¿La Corte Suprema? El miembro de la Corte Suprema, Rosencraft, dio una conferencia en una universidad de Chile, donde decía que el problema de la Argentina es que en la Argentina se había inculcado un valor que dice que detrás de cada derecho, de cada necesidad hay un derecho. Y decía que eso no se puede porque los recursos son finitos. Bueno, justamente para eso está la política, para redistribuir los recursos. Mirá un detalle, vuelvo un poquito para atrás, de lo que es la Argentina, que no me había dado cuenta y me estoy dando cuenta ahora. Lo que vos dijiste sobre la tasa de natalidad. La Argentina tiene las tasas de natalidad de un país del primer mundo, como España, por ejemplo, que tiene casi tasa de natalidad negativa, pero somos un país subdesarrollado. ¿Entendés? O sea, copiamos lo peor. Sí. Además, lo que está haciendo una crisis en Europa. Claro. No es que es una virtud para los europeos, eso es una gran crisis que no saben cómo resolver. No, porque los musulmanes o los migrantes tienen más hijos. Sí. O sea, en un momento van a perder la vieja Europa, la vieja y civilizada Europa va a dejar de existir. Esa forma de ver el mundo,
que se inicia en la Ilíada, cuando Príamo le pide a Aquiles, es el que le dirige el cuerpo, sí. O sea, que tiene la capacidad de ponerse en el otro, que después lo toma el cristianismo, con eso de poner la otra mejilla. O sea, esa sociedad, que es la Argentina, que lo podemos ver ahora con lo que pasó en Bahía Blanca, estamos educados en esa forma de ver el mundo, no la tenemos que perder. Creo que una de las bases de la recuperación de lo que estamos tratando de planear, que es el proyecto nacional, está basada en eso, en la capacidad de ver al otro, de sentirse uno en el otro. Bien. Eso nos da el pie para decir, bueno, vamos a poner en palabras, ¿qué es el proyecto? ¿Cuál es el modelo? ¿No? Bueno, modelos hubo varios, se han propuesto. El último que hemos llegado a tener en mano y el que lo ha puesto en palabra y en conciencia, el que ha tomado esta posta y ha hecho un esfuerzo verdaderamente importante, porque lo ha hecho al final de su vida, fue Juan Domingo Perón, en justamente el modelo para el proyecto nacional, que es lo que, junto con Martín Ayerro, el modelo en el Movimiento de Liberación Nacional, venimos sosteniendo. ¿Qué es lo que nos dice Perón en ese escrito? Que después vamos a reconstruir que no es que es solo un invento de Perón, sino que esto tiene una tradición, que eso es lo que vamos a tratar de abarcar en este programa. Bueno, da una, como dice Martín, ¿no? Da una carta de navegación, da ciertos lineamientos, no hay fórmulas específicas del todo desarrolladas, porque Perón en verdad cuando lo propone como un eje de trabajo. Reparte unas carpetas en el 1 de mayo, en la apertura de la asamblea, y dice, bueno, muchachos, traigan ideas y trabajemos con esto. Yo traigo mi aporte de la experiencia que tengo, ¿no? Todos estos años de servicio. Y esos lineamientos aparecen justamente como ejes básicos, ¿no? La relación de la cultura, o el rol de la cultura, el rol de los intelectuales, el rol de la industria y el rol del ejército. Y si fijan, todo lo que dije son todos los ejes que han sido destruidos en los últimos 30 años, lo cual acá tenemos un problema ya, por eso, ¿no? El ejército, cosa desaparecida, vituperiada, corrompida y tan defenestrada desde la sociedad, por un montón de motivos, pero digamos, ¿no? Hay un arquetipo que falta mencionar, que es el trabajador. El trabajador, sí. Perón toma la figura del trabajador y él, bueno, claro, hay una sola clase de hombre, que es aquel que trabaja. Exacto. Entonces, todo esto que es la comunidad organizada y el trabajador, que si también nos ponemos a ver hoy qué es lo que pasa, bueno, claro. La masa trabajadora en un país donde debería ser 26 millones, son 6 millones. O sea, es el sujeto olvidado de las últimas políticas. Exactamente. El sujeto olvidado de la política. ¿Qué es lo que acarrea esto? Bueno, pobreza principalmente. Y la consecuencia más directa que hemos tenido es el tronar del escarmiento en Milei, porque de alguna manera ese voto fue el rechazo a una política que ha rechazado y ha dejado de lado al trabajador durante décadas. Entonces, si la importancia estaba en las minorías, si la importancia estaba en las cuestiones del progresismo, bueno, el trabajador en un momento dice, prefiero para eso que el discurso liberal ese de soltame la pata o sacame la pata de encima, que para eso funcionó solo, que es un discurso que, como dice Ale, rompe con esa humanitas o cristianitas europea que tenía que ver con ese trabajo en conjunto de la comunidad. Entonces, la Argentina en la última elección, en el último voto, prefirió, también que no le dieron muchas opciones, ¿no? Pero prefirió la individualidad frente a una comunidad que estaba totalmente degenerada o deformada en cuál era el sujeto de la comunidad, ¿no? Es que no había un proyecto. ¿Había un proyecto? No había un proyecto. Entonces, al no ver el proyecto, bueno, es una especie de manotazo para ver qué pasa. Bien. Porque muchos han votado, bueno, a ver qué pasa esta vez. Evidentemente no era lo que... Sí. O con cierto, incluso un voto de resentimiento, porque quizás una de las cosas que pegó más, además de probar algo nuevo, que ya está el asqueo frente a lo que ya se venía probando, es también el odio a la estructura política y la gente de la política, que terminaban siendo parasitarios del pueblo. Entonces la idea es, este tipo vino a decir que destruía la casta, que el ataque era la casta. Yo creo que va a haber un efecto de cómo eso se nota claramente que fue un discurso sin sustento. O sea, cuando empezó a haber políticas, la casta no terminó siendo la casta, los políticos siguieron siendo los mismos de siempre.
Pero claramente el mensaje, si alguien te dice, mirá que el problema fueron siempre estos, y eso es algo que cualquier ciudadano argentino podía identificar, o sea, hace 30 años que estos tipos viven como reyes y nosotros terminamos sustentando la maquinaria. Bueno, dice que va a venir contra estos muchachos, contra la casta, contra los políticos. Y la política ya desde el 2001, que se vayan todos, había un rencor, un resentimiento que no había sido cumplido. Bueno, creo que eso conecta con ese esquema, ¿no? Pero hablo de los actores políticos del proyecto. Los actores políticos del proyecto es el trabajador, como bien vuelve a decir Lean, la estructura militar, el ejército, que ha quedado olvidado, los intelectuales, que han sido todos colonizados o que han sido importados, la industria y la familia, como esquemas básicos que están en ese proyecto de Perón. Cuando uno lo lee encuentra que esos son los esquemas básicos. Y dice, estos son los ejes centrales donde tenemos que estructurar las políticas de Estado. Hacia la neutralización, coauxiliada con la industria militar o con la estructura militar, porque ahí vamos a ver una larga tradición donde Argentina no siguió los caminos de otros modelos de país, donde la industrialización puede haber salido del privado, del individual, del particular. No, acá en la Argentina la función de la burguesía nacional la cumplió claramente el ejército. Bueno, esa es la gran tesis de Jauretche, el tema de la burguesía, ¿no? Que no ha podido hacerse aristocracia. No. Cosa que sí en Brasil, por ejemplo, ¿no? El problema es que acá entonces eso tiene que ser, de alguna manera, y eso es lo que nos hace comunitarios y lo que construye la idea de la comunidad organizada, ¿no? La idea de que todos los sectores tratan de solapar esa carencia de una élite que primero fue destruida en los primeros, porque esa élite, podríamos decir, esa aristocracia que venía de los fundadores del hispánico, de los primeros españoles. Luego con los primeros gobiernos liberales y después de Caseros, esa es extirpada de alguna manera, erradicada. Ganaron. Claro, y ahí tenemos el primer desangre de la comunidad. Sí. Y entonces ahí aparece el ejército, esos patricios que son los criollos de acá, que empiezan a tomar la posta. El ejército tiene un rol clave ahí, ¿no? La industria. Bueno, vamos a tirar la pregunta y un poco quiero ahí que lo hagamos para el público, ¿no? Pero ¿por qué Argentina tiene que ser un país industrial? ¿Por qué decimos que el modelo o el proyecto argentino es la industria y no ser un país de servicio, agroexportador, para hablar con la gente que a veces pueden estar estos discursos? ¿Por qué no es algo del pasado la industria? ¿Podemos ya a esta altura competir con la industria? ¿Estamos llamados a eso? ¿O en general siempre es deficitaria, es mala la industria argentina? Yo, en mi opinión, lo que nos habilita a pensar que Argentina puede ser un país industrial es el pasado, que en algún momento fue un país industrial, y aunque no lo hubiese sido, es elemental. Si se llevan las materias primas de nuestro país y después vuelven en productos industrializados, podemos ser un país industrial. Lo que precisamos es industrializarnos. Ahora, creo que te voy a cambiar la pregunta. ¿Qué hay que hacer para que la Argentina sea un país industrial? Y ahí es donde nos tendríamos que remontar a las raíces de nuestro proyecto nacional, que no es ni más ni menos que las raíces de la patria grande, que nació en Europa. El ejemplo es cómo los reyes católicos, y mirá hasta dónde me voy, lograron reconquistar Granada y reconquistar la península ibérica. ¿Cómo lo lograron? Fue con un plan de proteccionismo y seducción de la mano de obra especializada de sus adversarios. El gobierno de Castilla y Aragón, por darte un ejemplo, por ejemplo, a los obreros y a los artesanos flamencos e italianos, los sedujeron con 10 años limpios de impuestos si ellos traían sus industrias o sus artesanías o sus oficios, su técnica hacia ese terruño. Eso le permitió al reino de Castilla transformarse en pocas décadas, desde 1460 al 1500, en la potencia más grande del mundo, la potencia colonial más grande del mundo. De ser un pueblo de agricultores y pastores. Exactamente, un pueblo de agricultores y pastores en guerra constante con el moro, en transformarse en una potencia mundial. Porque a veces yo sé que las formaciones históricas han sido malas. Yo también soy incluso presa de esa formación, ¿no? La tecnología que había que tener para hacer los viajes de Colón
muestran lo que fue, digamos, el imperio español, el nivel tecnológico que tenía, ¿no? En esa época, que para nosotros se podía tirar satélites al espacio, digamos. No era, no es moco de pavo, ¿no? O sea, lograron un nivel, un avance que en su época era sin precedentes, ¿no? Bueno, de hecho es una muestra del desarrollo, que los viajes de Colón no hubiesen sido posibles sin el incentivo de los, tal vez, países Privado. enemigos, pero del privado, que veía en esta empresa un futuro. Entonces, esto habla de una excelente gestión de esa seducción en cuanto a proponer proyectos, a proponer cuestiones donde no solo haya una mano de obra y un trabajo y una labor industrial, artesanal, como fuere, sino también lo que es que hoy se dice las inversiones. Bueno, Sí, sí. eso fue Es una la alianza inversión. entre una política de Estado y inteligencia y capital privado, que es lo que ha forjado esos viajes, ¿no? Lo que demuestra la historia, lo que nosotros hoy llamamos el Proyecto Nacional, en su momento tendría otro nombre, es que la alianza entre el Estado y el privado es fundamental, pero el Estado debe llevar el comando de esa alianza, en contraposición al libre empresismo de los últimos 50 años en Argentina, Sí. donde no hay Incluso- ningún tipo de planificación, o sea, Perdón, incluso Sí. algo importante que también a veces se hace hincapié, yo digo que es importante de destacar, incluso diferenciando lo que fue el modelo del desarrollismo, para plantear otra postura que uno podría sentir más cercana, pero el desarrollismo ya tenía esa idea de que era el privado el que tenía que llevar el desarrollo y el Estado podía dar incentivos, nada más que eso, pero tenía que desprenderse de las empresas, ¿viste? Que hubo un proyecto de desprenderse de la industrialización y dejarla en manos del privado, que era el correcto lugar donde debía haber sido dado, ¿no? claro. Lo que pasa que no sé si no lo saben los que lo implementan o está hecho a propósito. Cuando vos entregás en manos del privado el control del desarrollo de un país, y es muy probable que pierdas el rumbo, porque los Bueno. intereses de los privados no son los intereses del conjunto. O sea, vamos a hacer un ejemplo para vernos a la historia. El viaje de Magallanes, que da la vuelta al mundo, no sé, fue una realización mixta entre la corona de Castilla y un empresario privado llamado Cristóbal de Haro, que había sido un empresario burgalés que trabajaba en Lisboa y había tenido un conflicto con el rey de Portugal y trasladó sus inversiones a España. Pero la hazaña fue conjunta. El viaje de Colón es otro tanto. Están ahí los hermanos Pinzón aportando intereses, aportando capitales y los barcos. Sí. O sea, pero seguir por esa línea de Castilla, que nos está contando esta historia, entonces. Sí. Sí o sí, de la necesidad del Estado. la necesidad del Estado, del Estado de marcar unas normas de protección sobre una protoindustria. ¿Sí? O sea, es como un niño o como una planta que recién, como una semilla que recién se cultiva. Si vos no la protegés, no se puede desarrollar. El chiste del libre cambio es que te dice, sí, queremos libertad de empresa, sí, pero vos ya desarrollaste tu industria con la cual yo no puedo competir. ¿Entendés? Como decía Jaureche, emparejemos y larguemos. Sí. Entonces, ¿Podemos hablar de un mito ahí? sí, También. dale, a ver. Digo, del mito este de que el libre cambio es el que genera, parecería que es la condición necesaria para la industrialización. Cosa que no es real en ninguna parte del En mundo. ninguna ¿no? parte del mundo. Porque Inglaterra, cuando se industrializa, lo hace también con el apoyo de la corona. Que Y sacando de las tierras al clero, ¿no? Inglaterra es profundamente proteccionista en su comienzo. Eso digo, Prohíbe la importación de productos manufacturados holandeses, porque Inglaterra era una isla ultra pobre que vivía de exportar lana e importar productos manufacturados holandeses. Pero para enfocarnos en América,
hubo un proyecto industrializador. Claro, te hago una pregunta. Previo. ¿Se traslada ese proyecto nacional de España a las Américas? No. Se trasladó, pero por casualidad. Por la providencia, si queremos llamarlo. Cuando los reyes católicos no dejan descendencia, su hija Juana la Loca se junta con Carlos I de España, Carlos V de Alemania, el Habsburgo. Todas esas medidas proteccionistas que habían implementado los reyes católicos en la península ibérica, las dan por tierra. ¿Para qué? Para proteger sus industrias del terruño de donde era el tipo, que era de Flandes, entonces estamos hablando. Y a su vez, en 1588, la derrota de la Armada Invencible, donde los Habsburgos quisieron ir a combatir a Inglaterra y hubo una hecatombe natural, no me acuerdo si fue una guerra que sucedió, pero la Armada Invencible, España pierde su flota, entonces América queda prácticamente incomunicada con Europa. Y esto produce que los productos europeos industrializados sean o mucho más caros o que directamente no llegasen. Y ahí te obliga una sustitución de importación. Exactamente, porque la gente no iba a andar descalza. Claro, algo que se repite en la historia de Argentina, ¿no? Ajá, exactamente. Bueno, más o menos alrededor del 1580, 1590 es cuando se empieza a producir se produce este fenómeno de que España es la potencia colonial más grande del mundo, pero no tiene comunicación ni tiene flota para proteger todos esos terruños. Entonces en América se empieza a desarrollar lo que llamaríamos hoy un mercado interno. Por ejemplo, que empezaba en California y terminaba acá en Buenos Aires. Por ejemplo, en Córdoba aportaba las carretas, que eran los medios de transporte de ese momento, los vinos del Cuyo, las textiles de Tucumán, la orfebrería de Lima, las textiles de México, las textiles mexicanas. En La Habana se hacían barcos, bueno, no me acuerdo de todos los ejemplos que había. Y a su vez se produce un fenómeno también que es muy interesante, que no es muy conocido, que es Urdaneta, creo que se llama, es un marino que produce el tornaviaje. ¿Qué es el tornaviaje? Cuando Magallanes da la vuelta al mundo y llega a las Molucas, donde estaban las especias, donde muere Magallanes y finalmente el Cano da la vuelta al mundo, claro, zarparon 5 barcos con 200 y pico de personas, 230 personas, y volvieron en un barco solo 18. Sí, fue una hazaña, pero nunca más la hicieron. Hasta que este tipo, Urdaneta, creo que se llamaba, descubre una forma de volver desde Filipinas a México por una nueva ruta, y ahí se produce lo que se llamaría la primera globalización, donde se encuentra la dinastía Ming, se conecta con los Habsburgos. Y entonces ahí es el oro de la América, es cambiado por productos chinos, por acero chino, y desde Filipinas se produce, estoy hablando de un mercado, mirá el mercado interno que había, desde Filipinas se producían los cañones y muchas armas que venían a América, ¿entendés? A cambio de ese oro que salía de América para ese lugar. Que mucho oro también iba a Europa, pero esta parte como que se desconoce de la dinastía Ming. Bueno, ¿recuerdan que España era el imperio por donde no se ocultaba el sol? No se ocultaba el sol. Las Islas Filipinas. China, claro, por Islas Filipinas, quizás alguien no las Islas Filipinas se llamaban Filipinas porque Magallanes creo que es, las bautiza como Filipinas por Felipe, el hijo de Carlos I. Mirándolo hoy en perspectiva, hoy, siglo XXI, la Argentina tiene un socio comercial que está a 40 minutos de avión de Japón y de China que hablan castellano, que es Filipinas. Mirá el nexo que podríamos tener, lo que es lo importante que es la historia. Pero volviendo al proyecto nacional, esa disfunción, ese corte de comunicaciones que hay entre Europa y América, por
porque no quedaba otra. Por el conflicto de la Armada Invencible. Claro, la pérdida pero aparte porque no quedaba otra, de que ya los productos manufacturados europeos o no llegaban o eran carísimos, se comienza a desarrollar ese verdadero vergel que era la América, ¿entendés? Empieza la industria textil y todo eso. Pero ¿qué sucedía? Nace el némesis del proyecto nacional, también, lo que hablábamos la otra vez. Desde la boca del Río de la Plata, porque al no haber flota, no había comercio por el Atlántico, desde Europa hacia Buenos Aires, hacia la boca del Río de la Plata. Entonces todo el comercio, suponete, llegaba desde Lima, iba en barco. Primeramente salía desde el Istmo de Panamá, iba rumbo por Guayaquil, llegaba hasta Santiago de Chile, cruzaba la cordillera, llegaba hasta Córdoba y llegaba a Buenos Aires. Entonces, eran productos que tenían por lo menos 6 meses de flete, carísimos y pocos. ¿Qué sucedía? Desde el otro lado tenemos al némesis, al enemigo importador, que nos mete los productos importados o manufacturados de importación europea a través del puerto de Buenos Aires. Entonces ahí ya el proyecto nacional... El famoso contrabando de Buenos Aires, que es parte de su gestión natural, ¿no? Exactamente, se desarrolla en la boca del Río de la Plata, se desarrolla un nido de contrabandistas que genera una casta, mal como se está de moda decir ahora, pero podríamos llamarla una oligarquía contrabandista o comercial. Hoy no eran contrabandistas, pero eran comerciantes. O sea, yo creo, por ahí lo voy a decir brutalmente, el proyecto nacional está basado en la producción. Y en la protección, claro, producción y protección. Producción. O sea, para que haya producción tiene que haber protección. O sea, el proyecto nacional está basado en la producción. Por eso vuelvo a tu pregunta. ¿Por qué tenemos que ser un país industrial? Porque somos un país productor. Lo demostramos en esa época, lo hicimos hace 200 años. San Martín fundía las campanas de las iglesias para hacer cañones. O sea, es el comienzo de la siderurgia argentina. O sea, hay una raíz, hay una base. Después hay medidas como la que toma Rosas en 1835, que nacionaliza. Claro, avanzando un poco más, vos hablabas de la parte todavía de los Habsburgos. Sí. Decimos, bueno, después ya llegamos acá al momento de Napoleón en escena. Y acá, ¿cómo sigue ese proyecto? O sea, el momento en que Napoleón entra en España. Cuando Napoleón entra en España, el proyecto nacional, la nación ya existía. La nación existe a partir, a mi modo de ver, desde el combate de Cartagena de India de 1741. Cuando Blas de Lezo combate en Cartagena de India contra los ingleses, el proyecto nacional, que de la patria grande, nace ahí. O sea, el combate de Cartagena de India, un combate olvidado por la historia argentina, por la historia mal llamada hispanoamericana. Sí. O sea, y después nuestra fecha fundante son las invasiones inglesas. Tiene que ver con la aparición de la milicia criolla, de los patricios. Sí, exactamente. O sea, el momento que una nación toma conciencia soberana y se arma, digamos, ¿no? ¿No? Para poner un contexto. Para entrelazar con lo que hablábamos antes, el ejército cumple en Argentina, cumple la función de una burguesía nacional que no se creó. Claro. Para ponerlo más en claro, vamos al contraejemplo de la Argentina, que es Estados Unidos. ¿Cuál es la diferencia entre Estados Unidos y la Argentina? Muchos dicen miles, para mí hay 2. Estados Unidos se pelea, se libera directamente contra su enemigo directo, que es Inglaterra. Sí. Nosotros nos pensábamos que nos estábamos liberando de nuestro enemigo directo, que era España, y España ya estaba derrotada hacía 100 años. El enemigo directo de Argentina es Inglaterra. Claro. No hay vuelta. Sí. El enemigo directo es Inglaterra. Es el enemigo de América. El enemigo de América. El enemigo del proyecto nacional es el proyecto inglés. Y más que el proyecto inglés, es el proyecto liberal. El proyecto liberal. Porque conecto con eso que decíamos, ¿no? Esas viejas conflictos, esa dialéctica entre liberalismo y proyecto nacional. Es que la trampa está. Yo creo que la trampa está en pensar que el liberalismo es un sistema económico. No, el liberalismo es un sistema
Económico, por supuesto. De Pero dominación. vos te das cuenta, o sea, la economía es fundamental porque cuando te afecta el bolsillo ya llegaron, ¿entendés? Pero primero te hace festejar Halloween, ¿entendés? O sea, Sí. el liberalismo tiene tres mellizos, para mí, tiene tres hermanos. El puritanismo, el protestantismo y en lo económico son liberales. O sea, en lo económico son liberales, en lo religioso son protestantes y en lo social son puritanos. ¿Son puritanos para qué? Para poder ¿por qué están en contra? ¿Por qué hay un Oscar Wilde en Inglaterra y no hay un no pasa en Italia? ¿Por qué? Porque ellos precisaban que las parejas heterosexuales tengan un montón de hijos para poder llenar sus fábricas de obreros. Desde el punto de vista son puritanos por eso. Bueno, librecambistas hacia afuera, obviamente, hacia adentro son proteccionistas. Y para sostener toda esa mentalidad, todo ese sistema político, son protestantes. El Protestantismo, el calvinismo. Exacto. Eso vos podés ahí explicar un poco mejor que yo. Y nosotros somos todo lo contrario. Somos el catolicismo y dentro del proyecto nacional, el catolicismo hecho política es el peronismo. Claro. Por lo menos en la Argentina. Por supuesto. Ahí, digo, por eso quería, pero para que nos hagas un poco la huella y ya vayamos llegando a entender cómo esto va siguiendo, ¿no? Yo por eso te decía, Dale. ¿por qué te ponía el tema de Napoleón? Por el tema de la influencia de San Martín, de Fray Luis Beltrán, como proponés, y esto de que ya acá, no es que tenemos que ir a 1950, 1930, 20 para encontrar una industria nacional, sino que ya ahí ya tenemos. Tenemos registros de industrias nacionales, ¿no? Exacto. Industrias nacionales exitosas incluso, porque tenemos que eso es lo que permitió de alguna manera el combate contra los realistas y la defensa de la nación. O sea que ahí ya tenemos un pasaje de la industrialización. Luego tenemos todo el periodo hasta Caseros, que es importante como eje esquemático, ¿no? En donde hay un retroceso y una conquista de alguna manera del modelo liberal. Déjame hacerte un paréntesis ahí. Dale, sí, vos sos el que tiene que ampliarme esto. Esto que estamos hablando, de esta némesis entre el proyecto nacional o el mercado, vamos a hablar, no hablemos todavía del proyecto nacional, hablemos del mercado interno que se logró en la América hispana, ¿no? Todavía no hay conciencia. Claro, no hay conciencia. Vamos a hablar así. El mercado interno que se logró en la América hispana, por la casualidad, por lo que sea, de esta corte de comunicaciones que hubo entre Europa y la América hispana, permitió desarrollar ese modelo industrializador, si lo queréis llamar, o artesano industrial, pero es un mercado interno. Ese mercado interno tiene una némesis, tiene un enemigo que le entra por el Río de la Plata. Bien. La prueba está en 1622, se crea una aduana en Córdoba, una aduana se llama la aduana seca. ¿Para qué? Para que los productos holandeses e ingleses no se metan hacia adentro del reino. Como no se podía ya controlar Buenos Aires, porque se había creado como una élite muy, muy poderosa y aparte no había flota para impedir los contrabandos, y encima nos fundaron una ciudad enfrente, Colonia de Sacramento, exclusivamente para el contrabando, dijeron, bueno, vamos a ser pragmáticos, una aduana seca en Córdoba. Esto es importante, que me gustaría que quede claro. Cuando San Martín viene de Europa hacia América, viene con esta idea de una patria grande. No fue una guerra independentista, fue una guerra civil, donde el proyecto sanmartiniano es desprenderse de esa mentalidad borbónica, que es muy parecida a la británica, y volver a hacer la nuestra. Buena mentalidad francesa. Claro, la mentalidad francesa. Sí, lo que son ahora. Hijos de los mismos. Sí, lo que son ahora. Entonces, ¿cómo forma el ejército San Martín? San Martín forma el ejército que va a cruzar los Andes. El tipo había comprendido que la potencialidad del ejército realista estaba en Lima y había que ir a derrotar a los realistas ahí. Forma un ejército con el interior. Pero Buenos Aires era clave, me preguntaste el otro día. Buenos Aires era clave, ¿por qué? Porque era la aduana, era el flujo de capital que le permitiría abastecer a ese ejército. Bueno, él recién logra crear ese ejército de los Andes cuando él puede poner
en el directorio del virreinato, en ese momento, no me acuerdo cómo se llamaría, las Provincias Unidas de Río de la Plata, bueno, a Juan Martín de Pueyrredón, que es desde él, juega para él. Cuando San Martín cruza los Andes, vence en Chile y en Valparaíso empieza a agrupar su ejército para ir a Perú y terminar la campaña que él había ideado, a medida que él libera Chile y está en este influjo, Rivadavia en la batalla de Cepeda lo derrocan a Pueyrredón. Y ahí es cuando le manda la orden de que vuelva. Y ahí San Martín firma lo que se llama el documento de Rancagua, donde dice que el ejército nacional es un ejército libertador, no hace tareas de ¿cómo se llama? De defensa interior, sería de seguridad, no es la policía. Exactamente. Entonces hay 2 o 3 lineamientos del ejército. Digo el ejército porque, vuelvo a repetir, nosotros, a diferencia de los norteamericanos, no tuvimos una burguesía nacional. Ese rol lo cumplió el ejército. Y otra diferencia, volviendo a Estados Unidos con nosotros, es que nuestra zona fértil del país está cerca del Atlántico. Entonces vos, a medida que te vas acercando a la cordillera del alimento, cada vez es más caro. Por eso viste que lo critican a Roca, ¿por qué no repartió las tierras cuando fue la campaña del desierto? ¿Las repartió? Pero me la das a mí. ¿Quiénes eran? ¿Cómo era el ejército que conformó Roca? ¿Quiénes son los soldados? Es Martín Fierro. Sí, en paisano. Es Martín Fierro, es Cruz, o sea, es el gaucho común. Y vos le das un terruño en el medio de la Patagonia, y el tipo, ¿qué iba a hacer? Si no había un tren, no había camino, no había nada. Bueno, esas tierras las regaló después por monedas. Después las vendieron por monedas, a diferencia de los norteamericanos. Y nosotros no tuvimos una pelea norte-sur como estructura que estructuró una política de Estado. Sí. En Estados Unidos, en el fondo, ese es el momento donde toma conciencia de su Sí, ahí ya lo tornamos un poco más complejo el asunto. ¿Sí? Pero vamos en parte sobre lo que yo creo que pasa en Argentina. Cuando San Martín llega a Perú y le encuentra en Guayaquil, que muchos se preguntan, ¿viste? Felipe Piña, ¿qué habrán hablado? ¿De qué habló? ¿Qué le va a decir San Martín? Si no tenía el apoyo de Rivadavia, no tenía nada, dice, seguí vos, maestro, ya está. Pero ahí San Martín se da cuenta que fue todo en vano, porque Bolívar era liberal. Pero bueno, eso va aparte. Los generales de San Martín, que eran los caudillos del interior, que serían los caudillos federales, eran los tipos porque a nosotros nos explicaban la historia, yo por lo menos la había entendido como que un caudillo era un tipo que tenía una estancia y andaba arriba de un caballo y le pegaba ¿cómo se llama? A los peones. No, eran tipos que protegían su mercado interno. Entonces la guerra civil entre unitarios y federales no es ni más ni menos que es la lucha del proyecto nacional contra el proyecto liberal. Claro. Eso es lo que me gustaría que quede claro. Sí, ¿entendés? Que por eso aparecen categorías como. Claro. Aparecen categorías comunitarios y federales, como incluso masones, desde un lado de los bandos, ¿no? Y como prácticamente sectarios. Desde un proceso natural, no una cuestión planificada, digamos. Sí, tal cual. Mira, fíjate, por ejemplo, cuando termina la campaña contra los realistas, cuando termina la guerra, la batalla independentista, Rivadavia le da la independencia a Chile, le da la independencia al Perú, le da la independencia a lo que es Bolivia. ¿Pero por qué? Para romper ese mercado interno que estaba antes. ¿Entendés? La balcanización, lo que llamamos la balcanización es ahí. Es increíble, ese tipo tiene la avenida más larga del mundo. ¿Entendés? Un tipo que desfragmentó la patria grande. A cambio de que, ¿quién era el tipo? ¿Quién era Rivadavia? Rivadavia era un despachante de aduana, era un importador, tenía sus socios británicos. Fue el tipo que nos enterró con la primera deuda externa. Para que se des una idea, el crédito que pide Rivadavia en 1826, cuando él es el primer presidente de la República Argentina, es de 1 millón de libras esterlinas. Con esa guita, los yanquis hicieron el ferrocarril.
Porque Dimensional. porque yo te digo 1 millón de libras esterlinas y sí, debe ser un montón de plata. Yo te digo, con esa guita los yankees hicieron el ferrocarril. Para que te des una idea, ¿entendés? El desfalco de lo que estamos hablando. Una deuda que encima no llegó la mitad de la plata y que encima se gastó en una guerra con el Brasil. Como ahora que van a venir estos miles de millones de dólares que va a ser para que saquen guita para afuera, ¿entendés? Eso es lo que me gustaría que se entienda. Sí. Que está bien, ahora hay celulares y antes no lo sabía, pero la mecánica es la misma. Claro. Y otro punto clave de la historia que siempre aparece como un piñón ahí importante, que es la guerra del Paraguay. Porque se habla de este Paraguay que era la resistencia industrial y demás. Sí, la gran tragedia de la guerra del Paraguay, que fue... Claro, el Paraguay, cuando termina las guerras independentistas, tuvo un presidente, que muchos le dicen un dictador, que se llamaba Francia, que hizo cuando... son dictadores para ellos, ¿no? Claro, pero el tipo se autobloqueó. No dejó que entrara ni saliera más nadie del país durante 30 años. Y así fue como desarrolló su industria. Después, no sé mucho tampoco de esto del Paraguay, pero después lo sucedió a alguien que se llamó Francisco Solano Lima, creo que era, que ya trajo maestras de Irlanda. No, lo que decían al Paraguay. No solo por la matanza. No, el Paraguay era nuestra China. Sí. O sea, tenía industria, tenía ferrocarril, tenía armamento, tenía altos hornos y bueno, ahí tenés. El que instiga la guerra con el Paraguay es una jugada que le hacen desde las élites de Montevideo y de Buenos Aires. Esta casta que estamos hablando de librecambistas, que venían de hace 100 años que venían con el contrabando, le anulan la boca de entrada al Paraguay por el Río de la Plata y no quiero hablar pavadas, pero creo que Solano López pide autorización, manda a un embajador a Buenos Aires para pedirle a Mitre permiso para que las tropas paraguayas atraviesen Corrientes por el tema del bloqueo. Creo que a ese tipo lo detienen o lo desconocen, y cuando las tropas paraguayas están en territorio nacional, es el origen de la guerra con el Paraguay, sí. La guerra de la Triunfo, que fue un desastre lo que le hicieron al Paraguay, pero ya estamos en 1870, esto ya viene de antes. Pero para terminar la idea, porque quiero agarrar estos hitos que son como cruciales, que uno reconstruye. Hecho crucial, perdóname, que tenemos que destacar sobre el proyecto nacional. Primero, invasiones inglesas. Ese era el que quería ir. El tema de Rosas. Invasiones inglesas, 1806-1807, por eso el ejército es fundamental, porque el ejército está metido en la tierra hasta el tuétano, ¿entendés? Los blandengues, los miñones, no me acuerdo, eran todos los gallegos, eran todos gente del pueblo que agarraron a los blandengues, le decían blandengues porque blandían el sable, ¿entendés? O sea, gente del pueblo que eran milicianos que se forman en el ejército en lucha contra el enemigo directo que eran los ingleses. Pero, ¿por qué se pelean? ¿Entendés? Porque la visión del mundo que tenían esos tipos era distinta a la nuestra, y la gente la tenía clara en ese sentido. Sí, en ese momento sabían que era la destrucción de un orden social. De un orden social, exactamente. Y económico, ¿no? Ese es un hito. Después creo que el otro, me parece, bueno, después las campañas de San Martín y todo, pero creo que el otro hito es cuando Rosas toma la aduana y nacionaliza el comercio exterior. Creo que ese es me parece que es uno de los primeros. Sí, porque eso duró 20 años. Esa decisión a Rosas le permite estar 20 años en el poder. El gobierno de Rosas en 1831. Perdón, y además porque tiene referencias con otros momentos históricos como Perón con el Yapi, por ejemplo. Exactamente. ¿No? O sea, para encontrar las conexiones de la historia, ¿no? Claro. De momentos de la Argentina. Te da esa línea histórica. Claro. Ahora continúe, maestro. No, y me parecía de destacar un hecho clave. Yo siempre, esto se lo escuché a Rattenbach, creo que es el pibe del Museo de Malvinas, que dice, viste que Matrix se pone la pastilla roja y la pastilla azul. La pastilla roja de Argentina es Malvinas. Porque en 1831 los norteamericanos habían prácticamente vaciado las costas de Focas de allá de donde son
donde ellos pescaban las focas y las ballenas, y hicieron venir a capturar focas y pescar en nuestras tierras, y hay un combate en Malvinas con los norteamericanos, donde nosotros tenemos el hito de ser el primer país del mundo que expulsa un embajador norteamericano, el gobierno de Rosas, 1831 o 1832. Y en 1833, los ingleses, aprovechando la debilidad en que nos había dejado ese combate con Estados Unidos, invaden Malvinas. En 1833 lo expulsan a Vernet, invaden Malvinas y le dan la libre navegación y pesca a los norteamericanos, y los cagaron desde ese punto de vista. Sí. Pero ¿qué pasó? Pero la tienen los chinos, la tienen. No, pero el punto, pero ¿por qué es tan importante Malvinas? Porque el punto estratégico de Malvinas te da una localización en el Océano Atlántico que te permitía dar la vuelta al estrecho de... Dar la vuelta, ¿entendés? Y no tener que ir a Gambardella. Por eso tardamos tanto en poblar la Patagonia, ¿entendés? Porque la posición estratégica de Malvinas no permitió desarrollar, ¿entendés? El sur. Para pegar la vuelta al estrecho. Bueno, cuando ocurre esto, ¿por qué quiero contar esto? Cuando ocurre esto en 1833, Rosas se ve obligado a negociar con los nativos, con Catriel, creo que se llamaba, ¿entendés? Y ahí Rosas se da cuenta que por ahí con un paquete de azúcar resolvía más cosas que con un barril de pólvora, ¿entendés? Y hace las alianzas con los pueblos. Y ahí entra el proyecto nacional también, sí. ¿entendés? Porque eran... El proyecto de integración. Un proyecto de integración. No sé. Muy bien. Bueno, no sé si hacer una pausa. Me gustaría llegar un poco... Es largo, pero me gustaría llegar un poco hasta ahí. Pero hacemos otro programa. Pero lo seguimos entonces después, porque creo que es cierto, podemos estar muy bien terminando esto como mostrando el origen, ¿no? El inicio de la criatura. Primero desde la Patria Grande, como viendo. Sí, esto empieza en 1400. Aclaro otra cosa, ¿no? Uno acá, esto lo hablamos mucho más, lo que pasa es que uno trata de simplificar, pero acá tenemos mil cosas, como las reducciones jesuíticas, con el que he entendido eso en la instrucción para el proyecto, en la instrucción política, en el desarrollo de una industria, de un artesanado local. El arte barroco. Sí, los instrumentos musicales que se hacían acá, ¿no? Sí. Hay un montón de cosas, pero... Las arpas, las guitarras. De importancia mundial, ¿no? O sea que bueno, tenemos ahí como para hablar un montón de cosas, pero es cierto que conviene, en vez de agotar a la audiencia, y no ser descorteses, la mejor cortesía es, dar el espacio y dar un poco... Sí, un poco para terminar de completar la pregunta que vos hacías al inicio, a mitad de esta charla, ¿por qué Argentina o el proyecto debería ser industrialista? Por todo lo dicho y por el argumento histórico comprobable, y porque también nosotros hay cuestiones fácticas, la geografía, la climatología, y los suelos nuestros son ricos en muchos aspectos, y tenemos gran cantidad y variedad de minerales, entonces estamos favorecidos en ese aspecto. Hoy más que nunca se pone en evidencia estas cuestiones porque los ojos del imperialismo están puestos en nuestros recursos naturales. Es el botín del día, los recursos naturales, y creo que por eso también es una gran razón para tener un país con un proyecto industrialista. Bueno. Sí, creo que además a mí lo que siempre me pareció, y es un argumento que a mí me convence o me da motivos serios, es esta idea de que yo entiendo que un país no es solo un presente, ¿no? No. Un país, un modelo de país, una cultura, y hay que entender eso como realidades totalizadoras, ¿no? Una cultura, que es obra del espíritu, es una totalidad. No se puede hacer sin la conciencia del pasado, no se puede hacer sin lo que fuimos. Entonces, por eso me parece tan valioso cuando uno escucha a alguien como Alejandro y decís, vos entendés que la historia te va mostrando huellas a lo que sos llamado. Eso es la historia. La historia es
el registro de a lo que sos llamado. ¿Por qué a lo que sos llamado? Porque sacando el esquema de un destino, como si hubiese una magia que mueve las cosas. No es necesario eso. Podemos ir a la idea de destino de Max Scheler, para traer un poco a mi área, que es la filosofía. Max Scheler habla de la teoría del destino actual. Tiene que ver con que el destino es aquello que se muestra en repetición de tus actos, porque tiene que ver con la constitución en cómo vos elegís en la vida, y tiene que ver con tu esquema de valores y tu esquema anímico del amor, ¿no? Del ordo amoris, que se vaya a decir. Vos tenés un esquema de lo que amás y lo que odias que termina haciendo que elijas, por eso viste ese tipo que siempre elige relaciones que son problemáticas. Sí. Habla no de que estás cagado por un elefante, sino de que vos tenés algo en lo que elegís ahí. Y Argentina se mueve en esta tendencia amorosa entre un destino que vemos sus frutos y sus decadencias en elegir la autoproducción y la autarquía de la industria, o elegir la patria chica reduccionista, balcanizada del agroexportador o de la exportación de recursos, ¿no? Y en eso tenemos esos dos modelos que nos habla Ale, ¿no? Los traficantes del puerto, o el interior ese de integración, incluso con el indio, de integración con el criollo, con el gaucho, de esa herencia hispánica. Lo otro es negar todo eso. Y es creer que Argentina, y eso es algo que a veces suele pasar y sigue siendo un punto clave para entendernos a nosotros y para superar un estadio, que es creer que Argentina es el puerto de Buenos Aires, ¿no? Que ese es el gran problema del porteño y de esa constitución de que Argentina es eso, es una política dirigida desde el puerto, ¿no? Ese proyecto unitario, ¿no? Que incluso se registra como un proyecto político en eso. Entonces ahí vos tenés eso, a integrar. ¿Por qué Argentina tiene que ser industrialista? Vamos a completarlo en el próximo capítulo con todo lo que es el desarrollo del siglo XX y terminando el siglo XIX. Pero tiene que ver con este hacerse cargo de la historia, de lo que nos es heredado, ¿no? No sé, ¿qué decir algo más? No, creo que por ahora, por ser el primer programa, creo que estamos bien. Esperemos, bueno, que haber estado a la altura y haber... Recuerden que lo que intentamos hacer, que creo que lo que hacemos todos acá, es hacer patria. Y hacer patria no es más que entregarse a una misión común, ¿no? y crear conciencia. Crear conciencia, jugársela, porque el tiempo histórico es el nuestro. Si hay otro que quizá hubiera querido vivir en otro momento, nació acá. Es y hay que hacer ahora. esto, ahora, claro. Argentina, Sí, ahora o nunca. Supimos laureles conseguir, glorias y proezas cantar, la soberanía un sueño lejano. Ahora del imperialismo esclavos. Argentina, ahora o nunca, es el tiempo de pelear. Argentina, ahora o nunca, unidos o dominados, nos enseñó el general.